En septiembre del año 1666, la ciudad de Londres experimentó el terror. La ciudad fue arrasada por un incendio sin precedentes. La magnitud del incendio fue tal que las llamas eran visibles desde cualquier punto de la ciudad. Hoy les voy a contar la historia del catastrófico incendio que sufrió la ciudad de Londres, uno de los peores incendios en la historia universal. En primer lugar, hablemos del contexto. Nos remontamos hasta septiembre del año 1666. Poco antes, la población londinense disminuyó debido a la Gran Peste. Ahora, sobre este tema de la Gran Peste ya he hecho un video y si todavía no lo han hecho, les recomiendo que lo vean para que puedan entender a qué me refiero. La ciudad de Londres en aquel entonces se encontraba en medio de una transformación que llenaba de entusiasmo a los londinenses. Las estrechas calles medievales se alzaban junto a las nuevas estructuras de ladrillo y madera, y esto simbolizaba el progreso y la modernización de la ciudad. Sin embargo, un desastre inminente estaba a punto de cambiar el destino de Londres para siempre. El fatídico accidente comenzó en la madrugada del domingo 2 de septiembre del año 1666. Un pequeño incendio estalló en la panadería de Thomas Farrier en Pudding Lane. Aunque inicialmente parecía un problema insignificante, parecía un pequeño incendio fácil de controlar, pero irónicamente, aquellas mismas estructuras nuevas que tanto celebraban los londinenses como símbolo de progreso, esas mismas condiciones eran propicias para que el fuego se propagara rápidamente. Esto ocurría debido al material del que estaban hechas las nuevas casas. La familia que vivía en aquella panadería donde comenzó el incendio quedó atrapada en el piso de arriba. Afortunadamente, pudieron escapar a tiempo escalando hasta la casa de al lado. Pero la criada, que se encontraba muy horrorizada, quedó en estado de shock y no pudo intentar huir. Ella se convertiría en la primera víctima del incendio. Una forma de detener el incendio en aquella época era demoliendo las casas contiguas para que el fuego no se extendiera más. Sin embargo, los propietarios se negaban rotundamente a que demolieran sus casas. Se convocó al alcalde mayor Thomas Bloodworth, aunque muchos consideraban que este alcalde no tenía las capacidades necesarias para ejercer el cargo que se le había asignado. Este señor fue encomendado a la tarea de resolver el problema. Sin embargo, demostró su incapacidad. El alcalde mayor Bloodworth no autorizó la demolición de las casas contiguas con el argumento de que la mayoría de localidades eran alquiladas y además muchos de los propietarios no se encontraban en la ciudad. Esto era una forma de justificar su ineptitud para resolver los problemas de tal gravedad como un incendio. Y esta incapacidad del alcalde mayor trajo como consecuencia la rápida propagación del fuego. En la mañana del domingo, el fuerte viento extendió rápidamente el fuego, y a media mañana del domingo mucha gente ya se había resignado a detener el fuego y sin pensarlo dos veces comenzaron a huir de la ciudad. La City de Londres, que es solo una parte de Londres delimitada por la muralla y el río Támesis. Esta parte de Londres cubría 2,8 kilómetros cuadrados y estaba habitada por 80.000 personas aproximadamente. Pero en general, el plano de la ciudad de Londres indicaba que la estructura era esencialmente medieval. Las casas estaban construidas con madera y paja, pese a que estaba prohibido utilizar estos materiales. Mucha gente igualmente construyó su casa de madera y paja, sencillamente porque estos materiales eran más baratos. El fuerte viento y la falta de una técnica eficiente contra incendios fueron factores que propiciaron el rápido avance de las llamas. Esto ocurrió el domingo. El día lunes, el fuego ya había avanzado hacia el norte, hacia el corazón de la ciudad. Entre la desesperación, se difundió el rumor de que el incendio había sido producido por algún enemigo extranjero. Principalmente,
Los sospechosos eran los franceses y los holandeses, quienes habían sido enemigos de Inglaterra en la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa. Muchos franceses y holandeses fueron víctimas de linchamientos y violencia callejera. El día lunes, el alcalde mayor Woodward, además de no tener las capacidades para ejercer el cargo, aparentemente había abandonado la City, por lo que el rey, que en aquel entonces era Carlos II, anuló las autoridades y puso a su hermano, el duque de York, a cargo de todas las operaciones. Y efectivamente, el duque de York se puso a trabajar de inmediato. Estableció puestos de comando alrededor del perímetro del incendio. Se reclutó un equipo de bomberos bien remunerados y alimentados. El propio rey Carlos II autorizó las demoliciones. Quería demostrar que la corona se hacía responsable de los gastos financieros que implica derribar casas. El hermano del rey, el duque de York, se ganó el respeto de la población por sus esfuerzos en hacer todo lo posible para acabar con el incendio. El día martes, que fue el día de mayor destrucción, el fuego ya se había extendido por gran parte de la ciudad. Incluso destruyó la catedral gótica de San Pablo, aquella catedral que muchos consideraban un refugio seguro por sus fuertes muros y gruesas columnas, pero el fuego arrasó con toda su estructura hasta pulverizarlo. Los andamios de madera que se encontraban en el interior de la catedral extendieron el fuego. Con fuertes vientos y edificios construidos mayormente de madera, el fuego se extendió con una velocidad impresionante. Las estrechas calles actuaron como corredores de fuego, alimentando las llamas y dificultando los esfuerzos de los bomberos improvisados. A medida que la noche caía sobre la ciudad, el caos reinaba. Los ciudadanos desesperados intentaban salvar sus pertenencias mientras las llamas consumían todo a su paso. El río Támesis se convirtió en la única vía de escape para muchos, con barcos llenos de personas tratando de huir del infierno que había devorado la ciudad de Londres. Con el amanecer, la magnitud de la destrucción se hizo evidente. Gran parte del centro de Londres había sido reducido a cenizas, dejando a su paso un paisaje desolador de ruinas humeantes. El día miércoles 5 de septiembre se pudo detener el fuego, pero aquello implicó la demolición de ciertas partes de la ciudad. Pepys, el funcionario naval británico de aquella época, escribió en su diario lo siguiente: el espectáculo de desolación más triste que jamás haya visto. Todavía quedaba carbón ardiente por muchas partes de la ciudad, pero la lluvia que cayó sobre la ciudad el domingo siguiente fue borrando paulatinamente las huellas humeantes que había dejado el incendio. Ahora, en cuanto a la cantidad de víctimas, tradicionalmente se ha creído que fueron pocas. De hecho, solo se registraron 6 muertes. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada debido a que no se registraron la muerte de personas pobres y de clase media. Además, el fuego puede que haya incinerado sus cuerpos sin dejar rastro alguno. En cuanto a las pérdidas materiales, se destruyeron 80 iglesias, 400 calles y 13.000 viviendas de la capital. Se ha hallado una pieza de cerámica derretida que hoy en día se encuentra en el Museo de Londres, y de acuerdo a este hallazgo de arqueólogos en Pudding Lane, que fue el lugar donde comenzó el incendio, se sostiene que la temperatura alcanzó 1250 grados Celsius. A pesar de la devastación, el gran incendio de Londres marcó el comienzo de una nueva era para la ciudad. Bajo el liderazgo del arquitecto Christopher Wren, uno de los arquitectos más reconocidos en la historia de Inglaterra, Londres fue reconstruida con un enfoque en la seguridad y la resistencia al fuego. El proyecto contemplaba la construcción de calles más anchas, muelles abiertos y accesibles a lo largo del río Támesis, edificios construidos de ladrillo y piedra, ya no de madera. El gran arquitecto Christopher Wren fue responsable de reconstruir 52 iglesias después del gran incendio. Y por supuesto, su obra maestra es la Catedral de San Pablo,
cuyo diseño está inspirado en nada más y nada menos que la Basílica de San Pedro de Roma. Ahora, por iniciativa del rey Carlos II, se erigió el monumento al gran incendio de Londres cerca al Pudding Lane, que fue el lugar donde comenzó el incendio. El monumento es el que estás observando ahora mismo en la imagen. Fue diseñado por el mismo Christopher Wren en apoyo con Hooke. También se diseñó otro monumento llamado el Niño Dorado de Pine Corner. Este monumento marca el lugar donde se detuvo el incendio. Todas estas construcciones han dado lugar a la majestuosa arquitectura que caracteriza la ciudad de Londres hoy en día. Ahora bien, los seres humanos a veces nos esforzamos en encontrar el lado bueno incluso a las situaciones más adversas. Ahora que te explique los hechos, vas a entender por qué me referí a lo anterior. Sabemos que la Gran Peste de 1665 mató a 1/6 de la población de Londres, y existe la creencia de que el gran incendio de Londres eliminó muchas casas insalubres e infectadas por la peste. Se cree aquello porque después del incendio no se volvió a registrar casos de epidemia en Londres. Ahora, también es cierto que los historiadores discrepan sobre si hay una conexión entre ambos hechos. Esto ya lo dejo a tu criterio. ¿Qué piensan ustedes? Finalmente, nos queda reflexionar sobre esta catástrofe histórica. Si bien es cierto, el gran incendio de 1666 dejó un rastro de destrucción a su paso, pero también demostró la resiliencia del pueblo londinense y su capacidad para reconstruirse a sí mismo ante la adversidad. Espero que el video haya sido de su agrado. Eso es todo de mi parte en esta ocasión y ya nos reencontramos en un próximo video. Nos vemos.